Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Herrera y el día de hoy vamos a platicar acerca de la psicología del siglo XIX hacia el siglo XX. Como sabemos, la historia de la psicología tiene una serie de condiciones y situaciones que tomamos como referencia la cultura griega. Así pues, esta cultura y sus filósofos aportan los cimientos para un camino muy interesante que se va recopilando y sobre todo se va llenando de conocimientos, de experimentos, de investigaciones, así como de diversas posturas. Es curioso platicar acerca de cómo se conforma la historia de nuestra ciencia. En palabras de Bertrand Russell, que de manera muy puntual refiere, la ciencia moderna empezó indagando los astros, continuó con los cuerpos físicos en la Tierra, más tarde los seres vivos y finalmente el comportamiento del ser humano. Es decir, comenzó estudiando lo más lejano y terminó con lo más cercano, la condición humana. A continuación, revisaremos algunas posturas teóricas y estudiosos de esta ciencia que comenzaron a sentar los cimientos y el camino hacia la formalidad. Gustav Fechner comienza a estudiar desde el rubro de la psicología experimental una serie de fenómenos a los cuales aborda desde lo que llama psicofísica. Este enfoque ofrece a los estudiosos de la sensación y percepción un medio para vincular estos sucesos con determinadas magnitudes de estímulos físicos. Es decir, estudia las relaciones entre la medición física de un estímulo y la percepción que ese estímulo causa, dando pie a lo que conocemos hoy en día como los umbrales a través de la sensación y la percepción entre diversos estudios que generó esta postura. Por otro lado, Franz Brentano ubica que el principal objeto de la investigación en psicología es lo que él llamó la intencionalidad de los fenómenos psíquicos. De acuerdo con este filósofo, la psique siempre es intencional, es decir, constituye una actitud hacia algo. Está orientada, pero no es obligatorio que su objetivo exista en realidad. Así pues, Brentano delimitaba con nitidez los fenómenos de orden físico y de orden psíquico. Spranger. Su obra publicada por primera vez en Alemania en 1921 es un acertado y profundo estudio de las motivaciones axiológicas que fundamentan y dan sentido a la conducta humana. Es uno de los primeros que comienza los cimientos hacia el estudio de lo que hoy conocemos como teorías de la personalidad. Charcot. Sus investigaciones permitieron sentar las bases para comprender enfermedades como la esclerosis. También pudo precisar muchos aspectos de las hemorragias de orden cerebral y de otras enfermedades, entre ellas el síndrome de Tourette. Sin embargo, su curiosidad lo llevaba una y otra vez al pabellón de los llamados epilépticos simples. Este tipo de pacientes estaban catalogados como histéricas y neurasténicos. Alfred Binet desarrolla en 1905 la primera escala de medición de la inteligencia, conocida como la escala Binet-Simon. Esta escala emplearía un criterio de tipo ejecutivo en el que los niños debían emplear sus capacidades para resolver determinadas tareas. Henry Bergson, dentro de la psicología actual, ubica sus estudios a lo que conocemos como psicología introspectiva. Refiere que la conciencia es una multiplicidad indistinta o cualitativa, es decir, es un impulso vital que forma parte de todo el proceso creador de la vida. Leon Brunswick escribe sobre la experiencia humana y la causalidad física, pero esta postura la dirige hacia una concepción humanista en la que acaban por imponerse las exigencias morales y religiosas, reafirmando los valores propiamente espirituales de la libertad y del amor como fundamento de la sociedad humana. A continuación, revisaremos algunas escuelas experimentales que comienzan a consolidar nuestra ciencia. La escuela de Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt. A él se le denomina el padre de la psicología por fundar el primer laboratorio experimental en psicología. A Wundt le interesaba estudiar la sensación y la percepción, ya que consideraba que encajaban de manera puntual en los estudios experimentales.
Sin embargo, centra sus estudios en el proceso psicológico superior que conocemos o que se denomina como pensamiento. Por otro lado, Gunn, dentro de su sistema, genera un modelo que llama introspección y lo usa como el principal método en su laboratorio. Afirma que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. La escuela de Würzburg y Kulp. En esta escuela se opta por estudiar el pensamiento a través de lo que denominan como introspección experimental, y consiste dentro de su metodología que se generan una serie de autoinformes, es decir, unos amplios cuestionarios donde los sujetos que participan en los estudios comienzan a plasmar los pensamientos que han tenido a lo largo de las pruebas realizadas o del experimento. Es decir, comienza a profundizar hacia la reflexión derivada del proceso superior denominado pensamiento. La Escuela de París y Ribot. Dentro de los postulados destacan sus estudios sobre la memoria, la voluntad y los trastornos de la personalidad. Profundiza el significado y alcance de la asociación de las ideas, de los estados ideoafectivos, de la correlación de los sentimientos, del razonamiento pasional, de lo inconsciente y de los impulsos. La Escuela de Harvard con William James generan una propuesta que denominan como funcionalismo y que básicamente establece como respuesta a las experiencias y estímulos el sistema nervioso autónomo, es decir, este crea algunas respuestas de orden fisiológico, entre ellas tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria, y a partir de este fenómeno se comienzan a desarrollar las emociones. La Escuela de Cornell y Edvard Titchener. Esta propuesta le llaman estructuralismo y se basa en la utilización del método introspectivo por el cual un sujeto entrenado ejerce el rol de observador y descriptor de sus propios procesos psicológicos. Sus técnicas de estudio se centraban en la descripción de la experiencia psicológica totalmente consciente. Hasta aquí podemos ubicar una serie de condiciones y situaciones que vale la pena reflexionar. Primero, entre los siglos XIX y XX, diversos investigadores y filósofos comenzaron a buscar un objeto de estudio en psicología. Segundo, se enfocan en las sensaciones, percepciones, pensamiento y emoción. Como tercero, el entorno comtiano de la época exigía el factor cuantitativo como reconocimiento hacia cualquier ciencia. Cuarto, en este sentido, derivado del punto anterior, se funda el primer laboratorio experimental en psicología y formalmente se reconoce como ciencia. Y como final, podemos notar que comienzan a sentarse los cimientos que diversos estudiosos de nuestra ciencia paso a paso comienzan a construir. Sin embargo, todavía hay un largo recorrido para la consolidación de la psicología que revisaremos en otro encuentro. Espero haber contribuido más a tu conocimiento sobre esta maravillosa ciencia. Mi nombre es Sergio Herrera y te espero en una próxima cápsula. Hasta pronto.